In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Antes de nada, de empezar la clase, me había preguntado Hinojo algo durante la semana sobre el capítulo anterior. ¿Me puedes repetir la pregunta, Hinojo? Lo miramos ahora. Ponla aquí en el chat, así lo ve todo el mundo. Sí. Ah, es sobre es sobre este capítulo. Si es sobre este capítulo, pues lo vemos al final de la clase. O... Sí, al final de la clase. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Sí, hay muchos de esos. Está lleno de modernistas este servidor. Vale. Hablamos del último capítulo sobre la alteración y habíamos dicho que la alteración no era un cambio sustancial. Una cosa no pasaba a ser otra distinta. Mantenía siendo el mismo sujeto, pero cambiaba alguna propiedad. Por ejemplo, algo podía cambiar de color, eso es una alteración. El boli, al cambiar de color, o la persona al hacerse morena, no deja de ser la misma persona. De eso llamamos alteración. Y ahora vamos a hablar de cambios en los que se crea un nuevo sujeto. Por ejemplo, cuando tú quemas un papel, el papel se convierte en cenizas, ¿no? Deja ya de ser papel. Pues ahí tenemos un cambio de una sustancia a otra distinta. Eh, si lo llamamos el cambio sustancial. Deja de ser lo que es para convertirse en otro índole de otra especie distinta. Consecuentemente, lo que tenemos es un sujeto distinto. El cambio no es lo mismo que una creación. Eso sí, sigue existiendo algo común a la hora del cambio. En la creación algo pasa a existir de la nada, pero en un cambio el nuevo sujeto, la nueva sustancia, la ceniza, no sale de la nada, sino que viene de algo del papel. Por lo tanto, ahí hay algo en común en ese cambio entre el papel y la ceniza, aunque sean sustancias distintas, ahí sigue habiendo algo en común. Por lo tanto, tenemos que ponerle un nombre a aquello que existe en común entre eh, el papel y la ceniza. Eso es lo que llamamos la materia. Por oposición a la forma, que en cada una de las sustancias desempeña el oficio del elemento propio. Tienes la materia, que es aquello que permite que haya cambio en el papel y que permite hablar de algo común entre los dos. Y luego tienes la forma, que es lo que le da al papel el ser el papel y lo que le da a la ceniza el ser la ceniza. Esta teoría sobre la sustancia
es lo que llamamos la teoría del hilemorfismo, que es nada más que juntar las palabras materia y forma en griego. Consecuentemente, según como acabo de definir la materia y la forma, concluye que el principio del acto es la forma y el principio de la materia, el principio de la potencia es la materia. Lo que consta de acto y de potencia es, por tanto, algo determinado, en lo que existe un elemento determinable y otro determinante, que es lo que acabo de decir. El ejercicio determinable, el objeto, el elemento determinable es la materia y el objeto y el elemento determinante es la forma. Tienes la materia, que es común al papel que se quema y a la ceniza, pero es determinada esa materia por algo. En el primer caso, lo que determina la materia es el papel, y en el segundo caso, lo que determina la materia es la ceniza, que tienen en común eso que llamamos materia. ¿Alguna pregunta? Esa materia no es nada en particular. La materia de por sí misma no puede existir. Es el principio que tienen las cosas que les hace ser capaces de cambiar. Si tú intentas señalar una materia no puedes. No existe. Existe la sustancia. La sustancia tiene un principio que le hace ser capaz de cambio. Eso es lo que llamamos la materia. Es lo determinable. Pero si no tienes determinación, no tienes ser. No puedes decir que es. Entonces no puedes señalarla. Lo que permite que las cosas cambien, sí. Que las cosas sean algo. El principio de que lo hace determinable. Y luego, aquello que lo determina es la forma. Aquello que le hace ser algo, por ejemplo, el papel, pues la forma es el papel. Si quitas el principio de que hay materia, estarías negando el cambio. Si no hay materia, no hay cambio. Las cosas desaparecerían y aparecerían otras, vete tú a saber de dónde. Pero la experiencia nos dice que las cosas no salen de la nada, sino de que una cosa pasa a ser otra. Las cosas cambian. Entonces, para estar de acuerdo con la razón y con la experiencia, hace falta postular una cosa llamada materia. Aquello que es capaz de cambiar. Un principio que existe en las cosas que les permite pasar de ser una cosa a ser otras. Porque si no, no hay cambio. Ahora bien, os habréis dado cuenta, supongo, de que cuando digo materia no me refiero a lo que se refiere en las ciencias positivas con materia o a lo que la mayoría de gente entiende por materia. Materia en el sentido filosófico de la palabra, es lo que acabo de decir, es algo distinto a lo que normalmente se dice. La sustancia del alma, la sustancia, el alma es el hombre. Bueno, en el caso del alma humana, el alma es, la sustancia es el hombre.
En el caso del alma, del alma humana, la sustancia es el hombre, la materia es el cuerpo y la forma es el alma. La materia en este caso es ignata, no la materia como la acabo de decir yo ahora. Ahora veremos la diferencia. Sí, las cintas fenoménicas, la física moderna, me voy a explicar decía que voy a explicaros la diferencia entre materia ignata y materia normal. Em, la diferencia entre materia en el sentido filosófico, no materia ignata y materia normal, ambas, materia ignata y materia, como he dicho yo ahora, son de sentido filosófico. Ahora bien, dentro de las ciencias positivas, con materia, dentro de la ciencia moderna, se refieren pues a aquellos elementos que tú coges y se mueven por ahí y tú con ellos los juntas y tienes otras cosas. Por ejemplo, la materia yo qué sé, de un libro, pues tendrá carbono y no sé qué otras tantas cosas según la ciencia moderna. Que es verdad, sí. Pero dentro de la filosofía, con materia, no nos referimos a eso. Nos referimos a aquel principio que permite que las cosas que permite que las cosas puedan cambiar. Si yo, por ejemplo, digo ¿qué es un móvil? La materia del móvil, en el caso de la ciencia moderna, no hace al móvil. En el caso de la filosofía, la distinción entre materia y forma del móvil es que el móvil tiene un principio que le permite cambiar de ser una cosa a ser otra. Es lo que llamamos materia. La forma es el ser móvil. La forma del móvil es el móvil. Ahora bien, el móvil en sí mismo, el universal de móvil, no existe si no es por estar pegado a una materia. Por lo tanto, podemos distinguir ahí entre materia y forma. La sustancia del móvil no es ni su materia ni su forma. ¿Entiendes, Laurus? Que cuando hablamos de ciencia moderna, del concepto de materia, hablamos de aquella cosa que está ahí, los átomos, o vete tú a saber a qué se refieren, que juntas con ello juntas cosas y esas cosas componen otras. Y hablas de ello materialmente y tiene ahí unas ciertas partes. Nosotros no hablamos de partes cuando hablamos de filosofía, hablamos de materia en filosofía. Hablamos de aquel principio que tienen las cosas que les hace poder cambiar de ser una a ser otra. Es aquello que después la forma va a determinar para hacer algo concreto. Pero de por sí misma la materia no puede existir. Como sí que puede existir la materia desde el punto de vista de la ciencia moderna. Un átomo puede existir. El carbono puede existir. El hidrógeno puede existir. Una hoja, también se llama materia en la ciencia moderna, eso puede existir. Pero la materia de por sí sola, desde el punto de vista filosófico, lo que nos referimos con materia en la filosofía, eso no puede existir por sí mismo. Porque no tiene determinación por sí mismo. Algo existe cuando está determinado. Sí, lo que existe son las sustancias. La materia y la forma de por sí solas no pueden existir. El móvil, si no es en una materia, no existe. La materia del móvil sin móvil no existe. Entonces existe la sustancia, que es un compuesto de materia y de forma. En el caso del hombre, lo mismo. Tienes el alma, tienes el cuerpo. Eso es. Bien. eh, Ahora bien, vamos a distinguir aquí dos cosas. Em, Dos órdenes de acto y de potencia. En lo que respecta al cambio accidental y al cambio sustancial. Aquí dice, mientras que la mutación accidental tiene como supuesto una potencia que ya es un ente sustancialmente determinado,
Es decir, dado un ente, tú le cambias el color, por ejemplo, entonces cambias un accidente de algo que ya existe, que ya está determinado, una sustancia concreta. En la mutación sustancial requiere una potencia que no es un ente, sino solo un principio entitativo. Es decir, al cambiar una sustancia de ser una a ser otra, como decía antes, hace falta un principio que no es la sustancia, algo anterior a ello, que es la materia. Esta última potencia no es un compuesto de potencia y acto como la que interviene a título de íntegra sustancia en la mutación accidental, sino en cuanto principio o factor sustancial, algo meramente potencial, potencia pura, que es materia, a la materia a lo que nos referíamos antes. A la potencia pura corresponde, por tanto, en la sustancia un acto primero. Para pasar a ser sustancia, está un acto primero, que es lo que llamamos forma sustancial. Coges la materia prima y le pones una forma sustancial. Ese es el acto primero. Y luego, según esa forma sustancial, esa sustancia ya creada, puede sufrir alteraciones, puede cambiar de color, por ejemplo. Esos cambios, que no son cambios sustanciales, sino que son alteraciones o cambios accidentales, son cambios de forma accidental. El color de una persona, ponerse moreno, por ejemplo, no me hace dejar de ser la misma persona. Cambio de forma accidental, pero no cambio de forma sustancial. Si cambiase de forma sustancial, dejaría de ser quien soy. Pasaría a ser otra cosa. Por ejemplo, cuando muera, dejaré de ser quien soy. Cambiaré de forma sustancial, porque habré perdido el alma. Sí, tenemos, por un lado, eh, la, el- la materia prima, que se corresponde con la forma sustancial, y así forman una sustancia. Y aquí es donde ocurre el cambio sustancial. Y ese cambio sustancial ocurre por un acto primero. Luego, por otro lado, la materia segunda es aquello según lo cual cambian las cosas de forma accidental. Tenemos un cambio accidental por un acto secundario. La sustancia hemos dicho que eh, requiere primero una materia prima, que luego se le pone una forma, y ahí pasa a ser algo determinado. Eso es lo que llamamos materia prima y forma sustancial. Esa forma sustancial luego puede sufrir cambios accidentales sin dejar de ser la misma sustancia. Entonces tenemos la diferencia entre, por una parte, la forma sustancial con su materia prima y por otro lado la forma accidental, que corresponde a un cambio accidental con su materia segunda. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo cambio me pongo moreno, como he dicho antes del ejemplo, yo cambio de forma accidental, es un cambio accidental, porque no paso a ser otra sustancia, sigo siendo la misma persona. Ahora bien, si me muero, cambio de forma sustancial, porque ya no soy Miwo si me he muerto. Mi cuerpo estaría ahí sin ser Miwo, habría cambiado de forma sustancial. Luego, la materia prima es la que corresponde a la forma sustancial. La forma sustancial entra en una materia prima.
La forma accidental, por otro lado, entra en una materia segunda, porque a lo que afecta a la forma accidental es ya a una sustancia determinada, pero la forma sustancial no. La forma sustancial no se aplica a una sustancia. Bien. Eh, Según esta concepción del cambio, hemos dicho, todo esto parte de la concepción de que la experiencia nos dice de que hay cambio en las cosas. Eh, Según este cambio sea sustancial o accidental, no distinguimos entre materia prima y materia segunda. Por cómo nos dice la experiencia que es este cambio y por cómo nos dice la experiencia que es la sustancia, estamos obligados a decir que la materia prima, como dice Aristóteles, en sí misma no es qué, ni cuándo, ni ninguno de los modos determinativos del ente. Es decir, que tú si la quieres señalar, como me preguntabais antes, no se puede, no es nada. Porque si fuese algo, ya no sería materia prima. No obedecería a lo que hemos dicho nosotros que nos dice la experiencia. Entonces no es inteligible por sí misma, no existe, no se puede determinar, no es nada. No puedes decir esto es algo, no es nada. Es el principio que tienen las cosas que les permite pasar a ser algo, cuando se le aplica una forma. Consecuentemente, tampoco está sujeta a movimiento físico, porque incluso en el cambio sustancial continúa siendo como algo permanente que hace posible la unidad misma de la mutación. Para ser algo móvil, habría de constar de acto y de potencia, y todo su ser es, por el contrario, pura y simplemente potencia. Simplemente potencia su ser. No puede hacer nada, porque si hiciese algo no sería potencia, sino que tendría un acto. ¿Alguna pregunta? Principio del cambio. Es decir, eh, yo soy una persona, pero en potencia, no sé, por ejemplo, esto es en acto es amarillo, pero tiene potencia de ser azul si lo pinto. Entonces esto en potencia puede ser azul. Tiene un principio de cambio gracias a su materia que le permite pasar a ser azul. En caso de la materia, como es el principio del cambio, tiene que ser todo potencia. Bien. Potencia de dejar de existir, dices. Sí. Si es de dejar de existir, si te refieres a eso, sí. Porque pasaría... tiene potencia de un cambio sustancial. Entonces, si cambia de ser una silla a ser otra, pues deja de tener su acto entitativo. Bien. Eh, Distinguimos entre acto entitativo, que es la existencia, y por otro lado el acto formal, que es el sustancial. Y esto es consecuencia de lo que acabamos de decir antes. Algo puede ser, lo que dices ahora, eh,
Con ser te puedes referir a que exista o a que sea algo. El acto entitativo es el acto de existir, la silla está ahí. Y el acto formal nos referimos a lo que esa sustancia es, lo que esa materia que está ahí puesta es una silla. Sí, lo que aquí nos referimos. El acto entitativo es, nos referimos a que eso exista. Ahora bien, una vez que existes, puedes ser una cosa o ser otra. Puedes tener una forma o tener otra forma. No es lo mismo el acto de existir que el acto de tener un ser particular, una forma particular, ¿no? No es lo mismo la esencia de algo que la existencia de algo. Una forma eh, no es lo mismo que la sustancia. Lo que existe es la sustancia y la forma es el ser. Em, sí, pues, por ejemplo, el papel si lo quemas deja de existir. O sea, la sustancia deja de existir, sí. Pero si te refieres a aniquilación, sí, eso, te refieres más bien a la aniquilación, cuando deja de existir también la materia. En ese caso, creo que solo es posible sobrenaturalmente. A ver, sí. Em, ¿has seguido hasta ahora, ministro, entre la diferencia entre materia y forma? Ministro, ¿estás ahí? Lo que determina algo a ser algo. La materia es determinada, en el caso del papel. Quemas el papel y obtiene una nueva forma sustancial que determina su ser a ser ceniza. Es la forma sustancial de la ceniza lo que le hace a la materia ser ceniza. La materia prima pierde la forma sustancial del papel y gana la de la ceniza. No sé si me escuchas, ministro, pero partiendo de esa idea de que no es lo mismo la materia prima que la forma sustancial, diferenciamos después entre el acto entitativo, que es la existencia, y el acto formal, que es la eh, sustancia. Bueno, lo que he dicho, un papel lo quemas, pierde su forma sustancial y gana otra. Pierde la forma sustancial del papel y gana la forma sustancial de la ceniza.
hay un principio que le permite esa continuidad entre una sustancia y otra, entre un ser y otro, que eso es la materia prima. Consecuentemente, aquí estamos haciendo una diferencia entre el acto entitativo, el existir del papel, y por otro lado su ser, su acto formal, su sustancia. Una cosa es el papel y otra cosa que el papel exista. El acto de existir no es lo mismo que el acto de ser. Bien. Em, Aquí lo mismo, es decir, lo mismo, pero seguro que esto suena más. La forma sustancial no es, sin embargo, la esencia del compuesto. En esta entra también la materia prima. Mas como tal materia es por sí misma informe, la forma sustancial es el factor actual o determinativo de aquella esencia. Es decir, no es lo mismo esencia que forma sustancial, porque tienes también la materia. Por eso el acto entitativo, otra vez lo mismo, no es lo mismo que la forma sustancial. Lo mismo ser que existir. Porque aparte de la esencia, tienes no es lo mismo la esencia que la forma sustancial. Porque aparte de la forma, tienes la materia. ¿Alguna pregunta? Sí. Como no es lo mismo la esencia que la forma sustancial, porque en la esencia está también la materia, tampoco es lo mismo ser que existir. No, la esencia es lo que es. La materia es parte de la esencia. La esencia es lo que algo es. Si tú me quieres decir lo que es el móvil, por ejemplo, y me hablas solo de la forma, sin hablarme de la materia, ya dejaría de ser algo existente. Entonces no es lo mismo. Eh, Supongo, se podría decir, sí. Entraría la pregunta ahí de qué es lo que limita al acto, si el acto o la materia. La esencia es la respuesta a la pregunta de qué es algo. Luego, que la esencia sea aquello que limita el acto de ser, no lo sé. Sí. Em, el papel lo quemas
Sí, el papel lo quemas y pasa de ser una cosa a ser otra, pasa de ser papel a ser ceniza. Como hay una continuidad ahí, hay un cambio entre una cosa y otra, pero son cosas completamente distintas, que son el papel y la ceniza, hace falta algo común que es el principio que permite a las cosas cambiar, permite a las cosas ser algo. Eso en común que existe en el cambio es lo que llamamos materia. Pero esa materia, al ser el principio del cambio, no puede ser nada en particular, no puede ser inteligible. Por lo tanto, si me preguntas cuál es la materia del papel, no te puedo decir nada. Porque si te pudiese decir algo, ya no sería el principio de cambio, sino que sería algo en concreto. Es aquello que es común entre el cambio de una cosa y la otra y que permite que las cosas cambien. Pero eso no puede ser nada en concreto. Si fuese algo en concreto, no sería lo que he dicho. Vale. Esto es lo importante del capítulo. Ahora, hay en... Veréis a menudo eh, sobre esto una serie de errores que responde ahora en el segundo subcapítulo. Y en el tercer subcapítulo veremos una pregunta sobre esta cuestión. Pero lo importante es lo que hemos visto hasta ahora. Esto es el centro sobre qué es o qué estructura tiene lo que hayamos dicho que es el ente móvil. El ente móvil, la respuesta es lo que hemos visto hasta ahora. Así se estructura un ente móvil. Cuando alguien te pregunte sobre qué es algo, pues aquí tienes la respuesta. Un ente móvil. Ahora bien, sobre esta cuestión ha habido dos errores en la historia de la filosofía que han puesto patas arriba todo y hoy en día mucha gente cree en estos errores. Son el atomismo filosófico por una parte y por otro lado el dinamismo. El primero, el atomismo filosófico, niega toda forma sustancial y únicamente admite la materia y sus distintas configuraciones accidentales, como dijimos el otro día que hacía Demócrito. Por otra parte, el segundo error, el dinamismo es la otra cara de la moneda, que es negar la materia. Pretende explicar los cuerpos como sustancias provistas de fuerzas o principios activos, pero carentes de materia extensa. Uno es negar la forma y otro es negar la materia extensa. El primero, el atomismo filosófico, que no es el de la ciencia, no es la teoría atómica actual que tenemos sobre la materia, sino que es otra cosa distinta. Es negar toda la forma. Solo existen principios materiales. Este es el que explicamos el otro día, decíamos, de Leucipo, Demócrito y Epicuro. El dinamismo niega la materia extensa. Luego, otro tipo de este atomismo es el de Descartes, que también niega toda la forma. Solo que para él la materia no se separa en átomos, sino en una geometría. Pero al fin y al cabo es la misma cuestión, niega las formas. Si niega las formas te cargas el ente, ya no hay ente. Y si no hay ente no hay realidad. O sea que es ridículo lo que están intentando hacer, no hay nada. Pero como digo, el atomismo em, no es lo mismo el filosófico que el científico. El atomismo científico no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. De hecho, habría que estar loco en función de la evidencia científica para no creer en el atomismo científico. Y a su vez habría que estar loco para creer en el atomismo filosófico.
porque te está cargando la realidad. Ahora bien, hoy en día la mayoría de gente confunde el atomismo filosófico con el científico. Asumen el científico y concluyen el filosófico. Que es un grave error, ¿no? Porque no tiene nada que ver uno con el otro. Y reducen todo a los átomos, pero los átomos, sí. Hoy en día todo el mundo asume el atomismo científico, es decir, que hay átomos, las cosas dentro de su materia tienen átomos, bien, sí, y de ahí concluyen el atomismo filosófico, la negación de toda forma y reducción de todos los entes a una mera disposición de sus átomos y de las fuerzas que actúan entre ellos. Pero eso no es el principio entitativo de las cosas, no te dice qué son las cosas. Entonces no estás hablando del ente ahí, no estás hablando de la realidad, estás hablando de una faceta de ella. Y ahí viene el atomismo filosófico. Y es un error, claro. Eh, sobre el atomismo filosófico y científico, la diferencia entre ellos. El atomismo filosófico es la negación de toda forma y el atomismo científico no es más que decir que la materia de las cosas está distribuida en átomos. Pero son cosas distintas. ¿Entiendes? ¿Eso era lo que preguntabas? Dime. Ah, sí. Es una locura no creer en el atomismo científico. Tenemos evidencia para afirmar que hay átomos. Y a su vez es una locura creer en el atomismo filosófico. Porque el principio entitativo de las cosas no son los átomos y su configuración. Lo que hace algo ser lo que es, el principio del ser, no son los átomos, es la forma. Yo cuando digo que esto es un calzador, ser calzador no le hace los átomos que tiene y su configuración material. El ser no se concluye de la configuración material. Y el ser no es un accidente o un nombre que yo le pongo al calzador. El ser es algo anterior, es el primer principio de la existencia y del conocimiento. Consecuentemente, es un error el creer, como piensa mucha gente hoy en día, en el reduccionismo físico o también llamado atomismo filosófico. El ser lo que es, el ser el calzador, no es calzador porque tenga unos átomos distribuidos de cierta forma con unas ciertas configuraciones accidentales. Eso no es así, no tiene sentido. Porque lo que le hace ser el calzador no es los átomos, es la forma. No es lo mismo. Esto es importante, porque eh, así piensa todo el mundo, así se nos hace pensar y no es así. Sí, sí, es modernismo, sí, para variar. De ahí que Descartes intenta hacer no sé qué filosofía, de ahí Kant su filosofía, de ahí todo lo demás, en fin.
Bien. Sobre el dinamismo. Hemos dicho que es negar la materia extensa. Hemos dicho que la sustancia está hecha por un lado la materia y por otro lado la forma. Y luego la materia segunda, no la primera, tiene una cierta extensión. Y luego la extensión tiene una forma segunda, una forma accidental. Entonces ahí tienes una cierta extensión que habíamos tratado, creo que es en el tema, no sé si el anterior o dos veces antes, sobre la cuestión del principio de individualidad, del principio de... No, de... No me acuerdo cómo se llamaba. Lo ponía por aquí el nombre. No, eh, es sobre dónde empieza un cuerpo y empieza el siguiente. Sí, y la cantidad tenía una cuestión sobre, sobre esto que digo yo. Voy a mirar lo que acabo antes. No, cualidad tampoco. Era em, el problema del continuo, sí. Sobre la historia de Aquiles y la tortuga, sobre la división infinita de las cosas, que surge la cuestión, habíamos dicho el otro día, de dónde empieza y dónde acaba el calzador. Y qué es el calzador, qué partes tiene, demás, todo esto. Surgía la cuestión de que si las partes hacen al todo y si las partes las divides y que hay que quitarle el calzador para que deje de ser calzador, ¿dónde está? Ponerle un lugar a la forma, por así decirlo. Pues de intentar ponerle un lugar a esa forma y de no contentarse con una respuesta que habíamos dicho el otro día, surge el dinamismo. Pero es una respuesta errónea porque al fin y al cabo te estás chocando de cara con la realidad que te dice que las cosas tienen partes, que las cosas tienen extensión. Y lo que hacen es poner pues las formas sin una extensión, es decir, en puntos particulares y tratar de explicar la extensión como algo que no les es propio a las formas, que no les es propio a las sustancias. Y de ahí sale el dinamismo. Dice aquí, el flanco más vulnerable de la teoría dinamista y el más explícito de ella es la negación de la extensión como propiedad real del cuerpo. Y es el problema que tiene, porque la experiencia te dice que hay cosas extensas. Los esfuerzos de esta teoría para hacer explicable la apariencia de la extensión no llegan a su término porque se valen siempre de recursos que ya suponen a la extensión como realidad. Porque es lo que digo, la experiencia ya te dice que las cosas son extensas. ¿Dios tiene partes? No, Dios no tiene partes, es una herejía decir eso. Bien, sí. Bueno, de cierta manera. Ellos creen que una cosa es Dios y otra cosa es la bondad. Y dicen que la bondad es una energía de Dios. Tengo entendido que se está intentando con esto de las iglesias orientales en comunión con Roma, se está intentando como una reconciliación, una forma atomista de entender a esto de las energías. Y hay gente por ahí que dice que es posible reconciliarlos, no sé. Lo que hacen es separar la bondad y a Dios como dos realidades distintas. Nosotros creemos que no, que lo mismo es la bondad que Dios.
porque el bien es lacto y el bien puro pues consecuentemente será lacto puro. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta parte del dinamismo y el atomismo? Hola. Me preguntaba Ixoye por lo que creen los ortodoxos sobre las energías de Dios. Pues sí, porque se carga la teología natural. Los ortodoxos creen que no es lo mismo Dios que el bien. No sé sobre el tema. Eso he oído decir a gente. Los ortodoxos dicen que la bondad y la verdad son energías de Dios, pero que no son Dios. Se refieren a los atributos de Dios, ellos los llaman energías y dicen que no son Dios. Pero bueno, sobre lo que estamos. ¿Alguna pregunta sobre el dinamismo y el atomismo? He dicho, el atomismo es negar las formas y el dinamismo es negar la materia extensa. Bueno, eh, más particularmente, el mecanicismo es negar las formas y el atomismo es reducir las formas a, ¿cómo dice?, configuraciones accidentales. Por ejemplo, el calzador existe en una extensión, ¿no? Esto sería dentro de la materia segunda, no la primera porque no es nada, sino la materia segunda tiene una extensión. Consecuentemente, el calzador pues tiene una extensión y existe en una extensión. Y surgía la pregunta, hacíamos el capítulo anterior, no sé si hace 2 capítulos, sobre el problema del continuo. ¿Qué partes hay que quitarle para que deje de ser el calzador? Si las partes es lo mismo que el calzador, que dónde empieza y dónde acaba, qué divisiones se pueden hacer en algo. Y el dinamismo, para responderlo, lo que hace es cargarse la extensión de las sustancias y reducir las formas, localizarlas en puntos y hacer a la extensión de las sustancias una cosa ilusoria. Pero la experiencia dice lo contrario, que las sustancias tienen extensión y que los cambios ocurren en una extensión también. Consecuentemente, el dinamismo es absurdo porque parte de la extensión ya, porque la experiencia te lo dice, partes de ahí para hacer sustancias. ¿Alguna pregunta? ¿Entendéis? No hay respuesta. Vale. Hemos dicho, el calzador tiene una extensión. Esa extensión es gracias a que tiene una materia segunda. ¿Todo bien hasta ahora? Que tiene aquí una parte y luego aquí tiene otra. Puedes medir. Existe en el espacio.
Y de aquí surge la cuestión sobre el problema del continuo. ¿Qué partes tiene? Las partes son lo mismo que el calzador. Las partes existen en acto o en potencia. ¿Cuánto se puede dividir el calzador? ¿Qué partes tiene? ¿Dónde está la forma? Entonces, para resolver esta cuestión, los dinamistas dicen que la extensión es una apariencia, una ilusión de la sustancia. La sustancia, según ellos, o la forma, no se encuentra extendida, sino que se encuentra puntualmente. Dicen ellos que hay unos principios de actividad, unas formas, pero no los ponen en algo extenso. Por el problema del continuo. O sea, es Leibniz, por ejemplo, el que creo que es el primer dinamista. Lo que hablamos el otro día, poner las partes de la sustancia como ni en potencia ni en acto, sino en acto próximo potencia próxima al acto. Sí, sobre qué partes tiene el calzador, dónde empieza, dónde acaba el calzador, cuánto se puede dividir, cómo se divide. Eran dos soluciones. En primer lugar, la de las partes en potencia próxima al acto, y en segundo lugar, la posibilidad de la división infinita en potencia y la negación de la división infinita en acto, lo que vimos en el otro capítulo. Con eso se resuelve el problema de continuo. Y de hecho, al fin y al cabo, muchas de las filosofías modernas, por ejemplo el existencialismo, la fenomenología, lo que van a hacer en realidad es ponerte em, una forma distinta de responder al problema del continuo para individuar las sustancias de forma distinta. Esa forma de individuar las sustancias de estas de filosofías, el problema que tienen es que es subjetiva. Y si la forma de separar una sustancia de otra, es decir, esto es una cosa y esto es otra, es subjetivo, consecuentemente mi filosofía va a ser subjetivista. Y si mi filosofía es subjetivista, estoy siendo otra vez deshonesto con la experiencia que me dice que hay una realidad objetiva. La única solución honesta con la experiencia y con la razón es la que dijimos el otro día. Eso es. Y es una consecuencia de estas filosofías subjetivistas que ponen el principio de individuación, el principio de la realidad de las cosas en algo subjetivo. Y se acabó, se apaga, apaga y vámonos, vaya, porque si no, se acabó lo que se daba. Bien, la tercera parte, que es el problema de los mixtos, de los cuerpos mixtos. Tú cuando juntas dos cuerpos, por ejemplo, el agua, juntas el hidrógeno y juntas el oxígeno, te queda un tercer cuerpo. Los dos primeros no han dejado de existir como sustancia sí, pero siguen existiendo con toda su totalidad, pero ahora dejan de existir como existían antes, sino que forman parte de una nueva sustancia. Esto es lo que llamamos el cuerpo mixto. Ah, bien, surge la pregunta, ¿qué pasa con los cuerpos originales? ¿Qué pasa con esas sustancias? ¿Dejan de existir? ¿Pierden sus propiedades? ¿Pierden sus cualidades? ¿Pierden sus formas? ¿Pierden su materia? ¿O qué pasa con ellos? ¿Entendéis la cuestión?
El oxígeno y el hidrógeno, ¿qué pasa con ellos? ¿Entendéis? Bien, tienes dos cuerpos, dos sustancias, y las juntas para formar una tercera. Por ejemplo, juntas el hidrógeno con el oxígeno y te queda el agua, H2O. Hola, te repito, para ti, enojo. El problema de los cuerpos mixtos es la cuestión de qué pasa cuando juntas dos sustancias para formar una tercera. Las juntas y tienes una tercera sustancia. Por ejemplo, juntas el hidrógeno con el oxígeno y te queda el agua, que es H2O. Y surge la cuestión... No, porque eso no es una composición. El fuego no se junta con el papel para crear una tercera sustancia. El fuego destruye el papel, que es distinto. En el caso del agua, es juntar dos cosas que pasan a existir juntas en una tercera sustancia. Entonces la pregunta es, ¿aquí qué ha pasado? ¿Se ha perdido la forma? ¿Se han perdido las cualidades? ¿Se ha perdido la sustancia? ¿O qué es esto? ¿Han dejado de existir? ¿O qué está pasando aquí? Al fin y al cabo, estas preguntas, lo que decíamos antes, eh, es lo que nos dice, tenemos que responder a la hora de hablar del cambio y hablar de las sustancias físicas. Bien, ¿entendéis la cuestión? ¿Entiendes, Hinojo? Vale. Em, el libro da varias soluciones que se han intentado dar a esto. Puedo poner Avicena, Averroes, Scotto. Y voy a ir a la respuesta final, que es la del cardenal Cayetano, que dice, primero, las formas de los elementos no se hallan en el mixto, ni conservadas ni subsumidas. Se acabaron las formas del oxígeno y del hidrógeno. Segundo, el nuevo cuerpo tiene una forma nueva. Ya no hay las anteriores, sino que hay una nueva. El agua tiene una forma distinta. Tercero, las cualidades que de esta forma dimanan son las mismas que tenían los elementos, pero mutuamente corregidas o atemperadas. Mismas cualidades, pero atemperadas. Redacte ad mediocritatem. En latín. Bien. ¿Alguna pregunta? El libro lo pone como la solución definitiva.
yo lo veo así, sí. Bien. Eh, Hinojo, la pregunta que tenías al principio. ¿La has entendido o quieres preguntar? Sí, dime. Bueno, dime. A ver, la alteración o movimiento cualitativo coincide con el cambio gráfico en ser una moción de índole accidental. No, absolutamente. Sí, es lo que dijimos. La diferencia entre el cambio accidental y el cambio sustancial. En el cambio sustancial, una cosa deja de ser lo que es. Por ejemplo, el papel deja de ser papel, ya no es papel, y pasa a ser ceniza. Ya de papel nada. La sustancia deja de ser esa sustancia, ya es otra. Y en el caso del cambio accidental, por ejemplo, moverme de un sitio a otro es un cambio accidental. Sigo siendo la misma sustancia, sigo siendo miwo. Ponerme moreno lo mismo, cambio accidental. ¿Entiendes? Bien. En el segundo, lo mismo que acabo de decir ahora, ¿no? La diferencia entre sustancia y accidente. No es lo mismo cambiar de sustancia que cambiar de accidente. En la Eucaristía, ya lo sabes, la sustancia cambia y se mantienen los accidentes. Un accidente es algo que no cambia la sustancia. Por ejemplo, yo siendo moreno o siendo pálido, pues sigo siendo miwo. Sustancia es miwo y el accidente es el color de la piel. Tercero, sí, em, la creación es cuando se crea también la materia prima de la sustancia. Porque en el caso de la ceniza pasa a ser a partir del papel. Si no hubiese papel, no habría ceniza. Entonces hace falta un principio ahí que comparta el papel y la ceniza, que es la materia. La materia prima es compartida entre ambos. Ahora bien, en el caso de la creación, que ocurre de forma sobrenatural, es Dios el único que puede llamar a la existencia, a, a la sustancia, a la materia prima con su sustancia. Eso es distinto. No requiere de algo anterior, que de una sustancia anterior que la cree, que la cause de forma natural. Esto lo veremos también en las demostraciones de la existencia de Dios. Una de ellas es esto. La creación no es lo mismo que el cambio. Aquí vemos que las cosas son causadas, que pasan de una a otra. Una sustancia cambia y pasa a ser otra.